Ari, primero, bueno, me toca introducir un poco la enfermedad. Es una enfermedad que es crónica, debilitante, 13 por cada 100.000 pacientes, o sea, tampoco es tan frecuente, sí es mucho más frecuente en las mujeres. Es un desorden de la motilidad del estómago, que ahora veremos tiene varios componentes. Usualmente los síntomas tienden a ser obstructivos y progresivos, y el vaciamiento gástrico retardado se debe a un problema de la motilidad y no a una obstrucción distal, y como característica tienen que usualmente responden poco al tratamiento médico, y para colmo de males se parece muchísimo a la dispepsia funcional. Entonces, desde el punto de vista de la parte de fisiopatología, vamos a tener varias cosas. Primero va a haber neuropatía del nervio vago, las contracciones del estómago van a ser menores, van a ser descoordinadas, va a haber hipopontilidad antral y piloroespasmo, además va a haber retención alimentaria, hay efectos también tóxicos por parte del azúcar, ¿verdad? Los niveles de glicemia elevados sobre las vías metabólicas, y también se puede generar un problema de pérdida de la conducción del estómago, que va a generar de forma adicional un desbalance en la liberación de hormonas postprandiales y en la entrada del intestino delgado sobre crecimiento bacteriano. O sea, vean que hay componentes neurológicos, musculares, también endocrinos e inclusive de la microbiota. Por eso es una enfermedad tan compleja. La mayoría de problemas de gastroparesia se les considera idiopáticos. Idiopáticos es que no nos da tiempo de diagnosticarlo a tiempo, ¿verdad? Pero la mayor parte de ellos representan a problemas virales, y la obesidad es pues muy frecuente. La diabetes mellitus es como la causa más frecuente de las identificables, y pues los pacientes que son obesos, además de combinarse con diabetes, se incrementa el riesgo hasta 10 veces. El problema no solo es de hiperglicemia, de hecho se ha visto que los pacientes ya pueden tener un control glicémico excelente y aún así estar mal. Tiene que ver con disautonomía y también tiene que ver con el resto de problemas de la fisiopatología de la diabetes en cuanto a miopatía o la parte neurológica. Las posquirúrgicas, usualmente como complicaciones iatrogénicas de las fundoplicaturas o posterior a cirugía bariátrica, donde hay un daño en el nervio vago, ¿verdad?, que genera un piloroespasmo. Y también una de las más frecuentes que estamos viendo hoy por hoy, farmacológicas. En Estados Unidos la plaga, los opioides, pero ahora nosotros en nuestro país tenemos, yo no diría la plaga porque ¿verdad?, ayuda a muchas personas, pero los análogos del GLP-1 dentro de su fisiopatología pueden generar gastroparesias que perduran hasta meses después de haberse suspendido el tratamiento, o algunas enfermedades neurodegenerativas también pueden cursar, por ejemplo Parkinson, Alzheimer, etcétera, pueden cursar con gastroparesia. Ese grito era por si estaban dormidos, para levantarlos. En cuanto a los síntomas, son muy variables, realmente las náuseas, vómitos, distensión, saciedad temprana y dolor abdominal son de los más frecuentes. Hay algunos síntomas, digamos, o algunos score index, sin embargo, no están tan validados como por ejemplo el score de Eckhart, que ahora veremos más adelante para el POEM, o ya, yo creo que ya el POEM fue ayer, ¿verdad? Sí, el score de Eckhart está muy validado para POEM, sin embargo, para la parte de GPOEM, los scores pues no tienen tanta utilidad, le ayuda a uno como para ver si el paciente mejoró después del tratamiento algunos síntomas, y algunos estudios lo usan como un parámetro para valorar éxito clínico. Sin embargo, como veremos más adelante, es un mal parámetro porque, por ejemplo, nosotros podemos resolver el problema del piloroespasmo, pero si el paciente tiene un problema de sobrecrecimiento bacteriano, va a seguir con distensión. Si el paciente tiene un problema, digamos, de la parte de la grelina o la parte hormonal, no va a resolver solo con eso. Y por eso, al final, los scores clínicos, a veces uno se queda como insatisfecho después del GPOEM. Para peores, los estudios diagnósticos fallan un montón también. O sea, es una enfermedad difícil de diagnosticar y difícil de manejar. La gamografía con alimentos sólidos es como el estudio que más se usa, el de medicina nuclear, pero tiene falsos positivos y negativos también. Las pruebas de aire afectan por los alimentos, actividad física. Las cápsulas inalámbricas no tienen estudios validados para esto. Y la manometría gastroduodenal, que es medir la presión del estómago distal en ayunas y después de comer, es una práctica que infrecuentemente se hace por la incomodidad, por la dificultad, inclusive el riesgo de broncoaspiración. Entonces, al final de cuentas, casi no tenemos tampoco estudios diagnósticos, pero lo mínimo que tiene que tener el paciente es un estudio de vaciamiento por medicina nuclear. Es el gold standard, aunque es un mal estudio, es el gold standard, y usualmente se utiliza combinación de alimentos sólido y líquido, usualmente huevo, marcado con tecnesio 99 metastable, y se mide el vaciamiento del estómago desde el inicio, la hora 1, 2 y 4. Y el parámetro más sensible, porque al final le reportan uno todo y se le hace un enredo, pero lo que nosotros tenemos que ver es el porcentaje de retención a las 4 horas. Y si el porcentaje es más de 10%, ya está, digamos, se puede hacer el diagnóstico de gastroparesia, pero ahora veremos que esto va a variar también con scores de severidad de centellografía, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Usualmente
hay varias variables a considerar durante los primeros minutos, sin embargo, para el diagnóstico de gastroparesia ninguna de estas se utiliza. La que se usa es la medición de la cuarta hora, esa es la que ya está bien estudiada, bien validada. Se habla que la gastroparesia es leve si está entre el 11 y 20% de la retención, moderante el 21-35, entre 35 y 50 severo y más de 50 severo. Usualmente se utiliza el GPOEM para los casos de moderados a muy severos, no para los casos leves, y casos leves les van a salir un montón. Y al principio yo me embarqué mucho también para hacer casos leves y el paciente no respondía a nada, un procedimiento muy caro y potencialmente pues, con complicaciones. Entonces, este subgrupo de pacientes usualmente la mejor terapia más bien terapia médica. Entonces, contras del estudio de vaciamiento. Bueno, hay que suspender un montón de fármacos que pueden enlentecer, anticolinérgicos, opioides, inclusive betabloqueantes, bloqueadores de canales de calcio. Hay algunos medicamentos que pueden acelerar lo que usualmente los pacientes lo usan, los proquinéticos. Si el paciente está descontrolado de la glicemia de fijo, va a salir con gastroparesia. Ya con más de 180 a nivel de glicemia, el estómago no se mueve bien. Entonces, si el paciente está con una diabetes descompensada, ni vale la pena hacer el estudio, va a salir con gastroparesia. Y eso no significa que vaya a tener ninguna implicación desde el punto de vista terapéutico. Hay mucha variabilidad interindividual. O sea, hay pacientes que salen reportados con gastroparesias moderadas o severas y que no tienen síntomas. Entonces, el estudio tiene falsos positivos y también falsos negativos, lo que empeora aún más el diagnóstico. Y también la correlación de síntomas es pobre en relación con el grado de retención. Y por todas estas situaciones es que nos hemos encontrado que la parte diagnóstica es compleja. Nosotros siempre hacemos el estudio de vaciamiento gástrico y últimamente en nuestra unidad entró el EndoFlip. El EndoFlip es una tecnología que utiliza un balón que se infla con agua, 30 mililitros y después 40 mililitros, y lo que permite es la medición de varios parámetros. Uno es diámetro, la presión en el punto donde hay, digamos, un esfínter o un área estrecha, la elasticidad, distensibilidad, y eso nos permite valorar si realmente tenemos un píloro que tenga una disminución en la elasticidad o que esté más rígido o que tenga un menor diámetro, y también nos permite documentar después del procedimiento si hubo un delta, un cambio en la resistencia del EndoFlip o en la elasticidad o algunos de los demás parámetros. Todavía hay algunos estudios que están buscando validar ya parámetros oportunos para el diagnóstico y digamos, decir que fue satisfactorio el procedimiento, pero esto se viene como una muy buena alternativa, porque además nosotros vimos en la gráfica que hay muchas cosas que generan gastroparesia, y hay pacientes con gastroparesia que no tienen ni piloroespasmo ni obstrucción pilórica, que el problema es principalmente de dismotilidad, y en esos casos no va a servir para nada el GPOEM, y por eso es importante utilizar el EndoFlip para valorar si realmente el problema es el píloro o no, porque el procedimiento nada más va a ser cortar el píloro y nada más. Entonces, usualmente empezamos con dieta, después pasamos a la parte farmacológica, manejo endoscópico y si no funciona el manejo quirúrgico. Tal vez un poco difícil de leer este slide, pero básicamente divide en leve, moderado, severo. En alimentación, que es lo que uno le pide al paciente, iniciar leve, comidas frecuentes, bajar la grasa, pero si ya son severos, usualmente ocupan licuados, apoyo nutricional más para los casos severos. Los fármacos, en la mayoría se utiliza metoclopramida, la leucilpride es muy, digamos, muy poco potente, digamos, para este tipo de pacientes, inclusive para los severos usamos domperidona, prucalopride, eritromicina y nada casi sirve. O sea, estos verdaderamente son las verdaderas gastroparesias severas. Los antiméticos pueden servir, pero principalmente se utilizan para los casos severos, hasta el aprepitán, el ondansetron, los neuromoduladores poco útiles, pero sirven más para las severas, y el tratamiento no farmacológico, o sea, lo más invasivo, usualmente se utiliza para las gastroparesias graves o para las moderadas que no responden al tratamiento. ¿Cuáles son las terapéuticas que nosotros vamos a tener? Puede ser quirúrgico o endoscópico. Tradicionalmente siempre lo quirúrgico lleva más tiempo, ¿verdad?, en la calle. Nosotros, los gastroenterólogos o los endoscopistas terapéuticos, hasta en los últimos 20, 30 años que ha crecido exponencialmente esto, ¿verdad? Anteriormente, digamos, por lo menos, al menos las técnicas de tercer espacio, pero anteriormente se dilataban con balón. Todavía es una posibilidad, sin embargo, riesgo de perforación. La inyección de la toxina botulínica, el problema es que a lo mucho dura 12 semanas el efecto, pero tiene una gran ventaja. Si nosotros no tenemos EndoFlip, nos ayuda a valorar si el paciente va a mejorar después del GPOEM. O sea, si nosotros tenemos un paciente con un estudio de vaciamiento que muestra un vaciamiento tardío, no mejora con el tratamiento, nosotros podemos poner toxina botulínica en el píloro, y si el paciente mejora, probablemente el paciente va a mejorar con el GPOEM. Si no mejora, ni siquiera intentarlo. La estimulación eléctrica gástrica es un dispositivo que se comercializa en Estados Unidos casi que de forma paliativa. Es una batería con unos electrodos que se conectan al estómago, fallan un montón, se sobreinfectan, y la gastrectomía todavía peor, ¿verdad?
Y por este motivo es que aparece el G-POEM como una alternativa. En el 2013 el grupo de Johns Hopkins es el que ha trabajado más fuerte en esta parte. Ellos vieron que a los 12 meses el 80% mejoraban síntomas, que vemos que esto es algo muy subjetivo, pero la normalización del vaciamiento gástrico se veía hasta en el 70%. O sea, modesto, ¿verdad? Hay dos técnicas. La técnica tradicional es hacer la inyección de la submucosa en la curvatura mayor. Nosotros lo hacemos bien cerquita del píloro, si acaso 5 centímetros, porque a veces uno se tira muy atrás y se pierde, empieza a disacar acá y termina en otro lado, ¿verdad? Entonces, hacemos una inyección aproximadamente entre 5 y 10 cc del espacio submucoso, hacemos una incisión de la mucosa, entramos, disecamos, es muy fácil identificar el píloro. Lo que sí es importante es tener cuidado de no perforar la mucosa duodenal contralateral, porque la técnica de túnel por fuerza requiere que nosotros protejamos la capa mucosa. Si nosotros la irrespetamos, es una verdadera perforación. Y una vez que ya disecamos el espacio mucoso, cortamos solamente el píloro. No es necesario cortar la muscular del antro, porque más bien eso va a empeorar la hipomotilidad del antro, y después cerramos. Aquí la técnica clásica es con clips convencionales, pero usualmente se requieren clips más grandes, como los que van por fuera del canal de trabajo tipo ESCO o endosutura. La variante de la otra técnica que algunos grupos europeos han favorecido es hacer la inyección en la curvatura menor. ¿Qué da la ventaja de esto? Bueno, que usualmente la comida se emposa sobre la curvatura mayor. Entonces, si hay algún tipo de fuga, es más probable que esta se maneje bien con si el abordaje fue en la curvatura menor. El problema es que se expone con más dificultad el píloro, es como un poco más difícil de localizarse. Creo que es una cuestión nada más de acomodarse a la técnica, pero no hay estudios comparativos de cuál técnica es mejor que cuál. Entonces, eso va a gusto del médico. Algunos abogan de que esta técnica es mejor porque puede, digamos, potencialmente tener menos fístulas, pero si uno cierra bien la curvatura mayor, entonces tampoco va a tener ese riesgo, por lo que las técnicas son equiparables. Entonces, aquí un ejemplo de la técnica clásica, ¿verdad? Se inyecta, se hace una incisión pequeña de 1 centímetro, 1,5 centímetros, se diseca, vea la diferencia como se ve el canal del píloro, ¿verdad? Y estos son ya los vasos que se exponen del duodeno. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si uno daña esto es un problemón, ¿verdad? Y usualmente cortamos exclusivamente el píloro, eso sí, toda la circunferencial del píloro, inclusive la longitudinal y hasta ver un hueco, ¿verdad? Y después cerramos. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro servicio, el Hospital San Juan de Dios. Hacemos una incisión chiquitita, ¿verdad? Unos 5 centímetros proximales al píloro, disecamos la submucosa como en un POEM tradicional, un túnel cortito, y después aquí vemos la transición, ¿verdad? Entre la mucosa del duodeno y este es el músculo del píloro. Aquí nosotros utilizamos un cuchillo de punta, que la ventaja que da el cuchillo de punta es que uno la punta la puede traccionar, entonces es como jalar el tejido para alejar el corte de la capa mucosa, que es esta, la submucosa y la mucosa del duodeno, y aquí hacemos el corte nada más de las fibras del píloro. Y en nuestro centro la verdad es que nosotros todos los pacientes los cerramos no con clips tradicionales a través del canal de trabajo, sino que los cerramos con clips de Ovesco o con endosutura. ¿Por qué? Porque la mucosa del estómago es muy gruesa, cuesta bastante a veces cerrarlas con clips tradicionales de forma completa y eso incrementa el riesgo de complicaciones. Entonces, y usualmente nosotros trabajamos los pacientes de forma ambulatoria, entonces con este cierre nos sentimos más satisfechos. En cuanto al éxito clínico, si nosotros vemos las diferentes series, más que todo son estudios de metaanálisis, de estudios mezclados entre prospectivos y retrospectivos. No hay buenos estudios desde el punto de vista comparativo, randomizados, aleatorizados, pero vemos que las tasas de éxito son muy variables, desde el 50 hasta el 85%. ¿A qué se debe esto? A lo que les decía. Tal vez pacientes que se hicieron procedimientos que no lo meritaban, que estaban mal diagnosticados o que era una gastroparesia que no se resolvía con indicación, digamos, tan agresiva, sino más bien con manejo más médico. Y también probablemente no todos los pacientes van a mejorar porque el éxito clínico, tal vez el éxito terapéutico o el éxito del procedimiento es muy alto, cercano al 90, 100%, pero clínicamente el paciente puede que no se alivien todos los síntomas por lo multifactorial que es este padecimiento. A pesar de eso, cuando uno lo compara con otras técnicas como la piloromiotomía quirúrgica, vemos que el éxito clínico es superior o muy similar, ¿verdad?, al del G-POEM, o sea que es superior o mejor que la cirugía. Y la gran ventaja que tiene es esto, que la tasa de efectos adversos es muy baja, menos del 10%, y la mayoría de efectos son leves, ¿verdad? Mientras que los quirúrgicos, la tasa es hasta de 33%, con problemas graves como sangrado, infección, inclusive obstrucción, que ya son efectos adversos mayores, y por ese motivo, si hay que hacer algo terapéutico, tiene que ser por fuerza endoscópico y tiene que ser a través de túnel. Entonces, el paciente con gastroparesia, valorarlo bien, diagnosticarlo, primero tratamiento médico, y si no mejora, valorar, digamos, si realmente el paciente va a tener éxito con un procedimiento de G-POEM, ya sea
utilizando toxina botulínica o utilizando el Endoflip para valorar si realmente ahí está el problema, y eso es lo que se resume en este flujograma. Si hay gastroparesia refractaria, manometría gastrodenal muy difícil tenerla, ¿verdad? Entonces esto casi que uno se lo brinca, ¿verdad? Pero usualmente si el problema es más de hipomotilidad del antro que de hipertono del píloro, más bien tratamiento médico. Si el problema es píloro estrecho, poco distensible, entonces aquí sí vale la pena valorar inyectar Botox o hacer un JPOEM de una vez, ¿verdad? Si los síntomas son severos o refractarios. Si la respuesta es insuficiente, pasamos al otro lado porque el paciente no va a mejorar después del JPOEM, aunque esté muy mal. Lamentablemente es así, porque es una enfermedad compleja. Pero si la respuesta es adecuada, aquí uno puede escoger el tratamiento quirúrgico en lugares donde no hay experiencia en tunelización, pero se debe preferir la miotomía tipo JPOEM porque tiene un éxito superior a expensas de una menor cantidad de riesgos. Entonces, para terminar, enfermedad compleja, diagnóstico complejo, manejo complejo, se puede utilizar el Endoflip como método auxiliar. El tratamiento debe ser en este PAP, primero nutrición, manejo médico, y los que no responden y tengan un problema moderado o severo de vaciamiento, estos pueden responder a las miotomías, pero usualmente a través de JPOEM, porque es un método mucho más seguro y eficaz que la piloromiotomía o el estimulador eléctrico, que además de caro es malo, y eso solo lo tenemos, pues no lo tenemos por lo menos en nuestro país.